Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir, espero que tengan su apunte, porque todo está relacionado con lo sobrenatural, y hay una unidad que estamos viendo sobre el despertar, el avivamiento de Dios. Que voy a pedir que juntos podamos orar, podamos pedirle al Señor que nos guíe hoy todo lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Señor, te doy gracias una vez más, porque todos los miércoles estamos enseñando, hablando, reclamando de alguna forma, Señor, a través de estos estudios, el despertar, el que traigas un avivamiento para que se manifieste lo sobrenatural. Y estas herramientas son básicamente para entender, conocer, explorar cómo convocar a tu Santo Espíritu. Damos honra y gloria por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno. Estuvimos hablando de las señales en la clase anterior, de las señales que hablaba proféticamente sobre cómo tenemos que crear la atmósfera para un despertar, para un avivamiento. Entonces, hoy vamos a entrar en este despertar, lo profético, las promesas de Dios que están establecidas y que vamos a ir metiéndonos un poquito más, porque aunque todo lo sobrenatural, todos los milagros están ya escritos, están manifestados en la Biblia, y lo que nosotros y el plan de Dios para que eso se haga una realidad es que hay un hambre de ver lo sorprendente de Dios. Tiene que haber un hambre, tiene que haber una sed. Por eso dice, cuando Cristo estaba en el Sermón del Monte, dijo que dichoso los que tienen hambre y sed, porque ellos van a ser saciados. Entonces, esa hambre y esa sed es que hay un deseo de comer, hay un deseo de beber lo sobrenatural. Y para ese deseo es algo desesperado, o sea, es la desesperación de sus hijos para que Dios pueda descender. Y como Dios tiene que descender, lo va a hacer a través del Espíritu Santo, para que Él traiga ese despertar, ese avivar, ese fuego con intensidad que comienza con esa vida seca, esa vida inerte, pero están ansiosos de que algo ocurra. Entonces, dando a entender eso, la Biblia habla acerca de que va a haber un derramamiento espiritual en los tiempos oscuros. En los tiempos que estamos viviendo, que es profético, en los tiempos oscuros tiene que ver un mover del espíritu, porque está escrito, y este es el deseo de su pueblo, que Él se manifieste. Incluso tenemos luz en las escrituras, que cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, y pasaban a veces 4, 5, hasta llegar 7 años, empezaba el pueblo, un remanente, a clamar, a desear que Dios pudiera hacer lo que hizo en 7 años atrás. Entonces ellos anhelaban, deseaban, y de repente algo ocurría, es que Dios descendía. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Entonces, como está escrito, y esto es parte del deseo de Dios, de tener esa relación, de manifestarse con sus hijos, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Isaías, que es un texto profético, en el capítulo 44, que vamos a ir juntos analizando un poquito, Isaías 44, versículo 3 y 5, él habla de que él va a derramar aguas sobre el secadal.
y dice que será el río sobre las tierras áridas. Esas tierras áridas es el hombre seco, el hombre que alguna vez vivió experiencias sobrenaturales, pero hoy está seco, está árido. Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Entonces, como podemos ver en este texto, cuando hay un derramamiento, hay un despertar de Dios, eso automáticamente genera ciertos cambios. La maldición sale, empieza el renuevo, empieza el rebrote, la sequedad sale, los demonios salen, lo que trae sequía sale. Por eso dice, este dirá yo soy Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob y otros escribirán con su mano y a Jehová se le apellidará con el nombre de Israel. Entonces esa cercanía ahí, se fija, hay una cercanía de Dios donde la gente dice Dios está aquí. Y el profeta Joel en el capítulo 2, que es otra profecía, Joel, capítulo 2, el profeta habla en el versículo 28, Joel capítulo 2, verso 28, sobre lo que va a ser después de que vayan acontecimientos muy fuertes de la humanidad. Y él dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y algo va a pasar ahí, porque dice que profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Entonces, como podemos ver, lo que habla el profeta aquí es el derramamiento del Espíritu Santo. Ya es un cambio sustancial antes que el mundo tenga juicio. Antes que el mundo tenga juicio, él va a derramar sobre siervos, sobre sierva, va a derramar eso en la vida de sus hijos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 17, Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice, en los postreros días, aquí está Pedro tomándose de la palabra de Joel, de lo que ellos en su tiempo iban a vivir. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces ellos estaban viviendo la lluvia temprana. Ellos están viviendo la lluvia temprana, nosotros vamos a vivir la lluvia tardía. Para eso que ocurra, hay varias cosas que hay que hacer. Y esto tiene que haber una ansiedad en nosotros, un deseo para que se manifieste la presencia de Dios como nunca antes se ha derramado. Entonces, las cosas que debemos estar expuestos, o sea, es soltar cosas que nos pone cómodo, soltar cosas que nos atan para atravesar las barreras que son imposibles. ¿Cuál es lo que espera de nosotros Dios? La oración, la intercesión, la adoración, el congregarnos, el alabar. Esa imposibilidad que hoy día el mundo está deteniendo, que está paralizándola. Él quiere que nosotros dejemos de lado lo cotidiano, lo contingente, para movernos en esa esfera. Si no hay eso, escuche bien, si no hay eso, otros van a hacer eso. O sea, siempre Dios va a buscar el remanente. Siempre va a buscarlo. O sea, otros lo harán. Nosotros quizás nos quedemos, le demos más énfasis en las cosas, los que hacer la casa, el trabajo, las cosas personales. Pero otros dejarán de lado eso. Y con eso Dios va a empezar. Entonces, este es el poder restaurador de una generación. A Josué, si ustedes miran, Josué,
en el capítulo 3, Josué, capítulo 3, versículo 5. Voy a buscar ese texto. Josué, capítulo 3, verso 5. El interés de nuestro Padre para que Él pueda restablecer todo y llevarnos a esa tierra prometida es que al pueblo le pidió que se santificara. Y santificar significa apartarse. Eso es lo que está hablando ahí. Y Benjamín lo está poniendo en rojo ahí. Santifíquense, o sea, límpiense, apártense. ¿Para qué? Para que nuestro Dios haga maravilla entre nosotros. Y eso es lo que nos demanda Dios hoy a través del derramamiento del Espíritu. Por eso las cosas cotidianas, las cosas que nosotros como seres humanos hacemos normal, que hacemos todos los días, trabajo, criar, alimentar, salir, comprar, compartir, todas esas cosas pasan, cuando no está un despertar de Dios, no hay un avivamiento, eso pasa a ser prioritario. Y el último lugar es Dios. Cuando ya Dios nos demanda, hay expectación en nosotros. Cuando vemos que el mundo está tomando control, el enemigo está tomando control, entonces hay alguien que tiene que pagar ese precio. Ese precio, el remanente de Dios. ¿Me entiendes? Entonces está escrito, pero Dios quiere que esté en nosotros ese interés que Él descienda. Es como alguien que usted anhela ver. Es como alguien que usted necesita compartir con Él. Pero si usted no lo invita a la casa, nunca sabrá, nunca podrás verlo, nunca podrás presenciar lo que Él tiene contigo. Entonces Josué nos habla aquí y es un vistazo de lo que habla escrituralmente. Entonces vamos a ver la estrategia del propósito de Dios para un avivamiento. Y vamos a tomar ciertos ejemplos bíblicos que fueron cruciales en la historia de Israel. Que en los momentos más duros de la vida de Israel, por desobediencia, llámese pecado, rebeldía, soberbia, Dios los quebranta. Y todo lo que le daba seguridad, eso se cayó. Se cayó el templo, fíjese, nunca pensaron que se iba a destruir el templo, porque ellos pensaron que Dios estaba ahí, iba a estar ahí. Incluso algunos pensaron que teniendo el tabernáculo reunión iba a estar ahí. Y tenían como el tabernáculo reunión simplemente como un cliché. Entonces Dios quebranta todas esas cosas y ahora el pueblo tiene que meditar, pensar, analizar. Es cuando no hay salida en ciertos problemas de nosotros. Cuando ya todas las puertas, todas las posibilidades en nuestra vida se nos han cerrado. Y ahora lo único que nos queda es simplemente orar. Cuando está esa condición de orar, significa que Dios ya desarmó y ahora Dios empieza a trabajar con nosotros. Mientras todavía metamos mano, mientras todavía metamos la humanidad en nosotros, Él no va a hacer absolutamente nada. Entonces hay un pasaje en la Escritura que trae un despertar, un avivamiento, pero cómo Satanás se levanta, cómo Satanás se mete, trata de parar algo para que pueda reconstruirse algo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 9. Y vamos a ver 5 propósitos de Dios que manifestó un avivamiento liberando al pueblo en medio de ese caos. Entonces, Esdras, capítulo 9, versículo 8 y 9. Busquen ese texto. Dice así, la escritura, ustedes los tienen en pantalla, dice, ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente, significa aquí, resaltamos eso, un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario.
a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Es un texto dramático, pero ese texto que es dramático, vamos a con los 5 propósitos que están establecidos por Dios para que el avivamiento sea liberado en medio de su pueblo, basado en ese pasaje. Entonces, ¿qué está orando? Esdras ora para que ese propósito sea cumplido en su pueblo. Ese era el interés de Esdras. Entonces, lo primero que vamos a ver, pues, tome el texto, si usted está ahí estudiando conmigo, tome la Biblia, Esdras capítulo 9, el que estábamos leyendo, Esdras capítulo 9, y veámoslos texto a textos. Entonces, lo primero que habla aquí, Esdras, que no quedase un remanente, o sea, que nos quedase un remanente. Ahí está la primera parte. Vamos a ver, número 1, el propósito de Dios es que busca un remanente. Entonces, el texto dice que nos quedase un remanente. La palabra remanente es lo que queda después de una separación, de una purificación, de un choque, algo fuerte, algo que sobrevivió, algo que se mantuvo. El remanente se refiere a lo que está apartado, exclusivo para un propósito especial. Entonces, la palabra remanente que usa ahí la Biblia habla de aquellos que han escapado de algo y que están entrando en una etapa de algo mayor. Entonces, Dios desea quedarse, fíjese, Dios desea quedarse con ese remanente. Y Dios quiere un pueblo separado, un pueblo purificado. Ya habíamos visto los textos anteriores que está escrito eso, para que haga maravilla. Ese pueblo que está separado para establecer las buenas nuevas en medio de este caos y establecer su reino. Entonces, aquí vamos a desglosar un poquito eso, que no quedase un remanente libre. Vamos a ver varios textos que van a apoyar esto, para que vea que la escritura importa mucho el remanente. Vamos a ver Sofonías 2:7. Sofonías capítulo 2, versículo 7. Dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, y allí apacentará en las casas de Acalón, dormirá de noche, porque Jehová, su Dios, los visitará y levantará su cautiverio. Entonces, este es el remanente que busca Dios, ¿se fija? Ese remanente es donde Dios quiere entrar con ellos. Es donde Dios quiere levantar el cautiverio. En el mismo libro, en el capítulo 3 de Sofonía, en los versos 12 y 13, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y nuevamente dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrán quien los atemorice. Ese remanente está seguro. Ese remanente luchó con toda la adversidad de esa sociedad entonces. Y nos habla a nosotros, ese remanente que no va a ser vista gruesa, que no va a transar los valores,
el remanente que no se va a corromper, que no va a transar sus convicciones, son los que Dios va a buscar. Veamos el Salmo 124, verso 7. Salmo 124, versículo 7. Dice, nuestra alma escapó cual ave de lazo de los cazadores, y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Es el remanente, el que rompió, el que no se dejó atrapar. ¿Se fija? Ese que no se confundió, con ese Dios va a hacer cosas grandes. Y sigamos viendo otro pasaje ahora. Romanos capítulo 9, verso 27. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice que también en Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, dice el texto, será salvo. Es el que busca. Pablo habla que ese remanente, el que va a levantar, el que va a traer un despertar, no solo en nuestra iglesia, en las naciones, sino en Israel. Veamos segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está el remanente. Para el remanente están las grandísimas promesas. Para el remanente es donde Dios soltará lo precioso. Para el remanente es aquel que está enfocada a esta palabra. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, verso 13. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Quién dio gloria a Dios del cielo? Justamente los que quedaron vivos, el remanente. Veamos Apocalipsis 19, 21. Apocalipsis 19, 21. Dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que él montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de la carne de ellos. ¿Y de qué? De lo que lamentablemente vino juicio. Por eso, a esos que vino juicio no se salvaron, pero el remanente sí pudo ver. Entonces, podemos desglosar que para que Dios suelte algo a su pueblo, número uno, estamos diciendo, tiene que haber un remanente. Eso estamos diciendo. Número dos, el texto de este hermano Esdras está diciendo también que para darnos estaca el lugar de su santuario. En ese texto estamos hablando. Acuérdense que estamos analizando Esdras capítulo 9, versos 8 y 9. Estamos viendo los 5 propósitos de este avivamiento. Entonces, aquí vemos el segundo aspecto. Para darnos estaca el lugar de su santuario. Ahí en esta versión dice, para darnos un lugar seguro en su santuario. Ahí tenemos la segunda. Entonces, ¿qué habla aquí el texto? En este aspecto ahora, lo que va a traer Dios a su pueblo, al remanente, estabilidad, va a traer una posición, va a generar bendición, va a traer un liderazgo sólido, va a traer propósito santo
a esta nueva generación. Es un lugar donde Dios comenzará a soltar sus bendiciones. Esa bendición va a ser hacia el liderazgo y a través del liderazgo hacia el mundo. Esa debe tener. Por eso habla de estaca en esta versión que tengo, para darnos un lugar seguro en su santuario. Y en esta versión, la versión que dice, para darnos estaca en lugar de su santuario. Entonces hay firmeza, seguridad, hay convicción. Eso está declarando Esdras por este despertar de Dios. Vamos a ver el número 3. Cómo Dios libera un avivamiento. El punto número 3 dice, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. En la versión ahí que sale en pantalla dice, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que va a haber más revelación, va a haber más presencia del Espíritu en nuestra vida, va a haber más perspectiva de lo que Dios desea hacer en nosotros. Vamos a estar más abiertos para ver su poder y su reino. Eso habla de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. Veamos un texto para fortalecer la palabra que habla el hermano Esdras. Efesios 1, 17, 18. Pablo habla a los efesios de alumbrar los ojos del entendimiento. Dice Efesios 1, 17, 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Entonces, por tanto, aquí tenemos que ese remanente ahora se le abrió el entendimiento. Y como se le abrió el entendimiento, está manifestando Dios a través de ellos el reino y su poder. Y vamos a ver el aspecto número 4, en el mismo texto de Esdras. Fíjese que dice, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina. Eso estaba viendo Esdras. ¿Se fija? El punto 4 que habla aquí en este texto. El punto 4 de Esdras 9, 8, 9. Cuando habla aquí de levantar la casa de nuestro Dios, Dios desea reparar la casa. Dios desea reparar la casa de donde Él lo vamos a glorificar. La casa somos nosotros. La casa en el lugar donde se juntan sus hijos. Esa casa la quiere restaurar. Hoy todo el mundo no quiere juntarse, todo el mundo no quiere buscar, hoy todo el mundo no quiere alabar, pero el remanente levantará la casa de nuestro Dios. Ahí está el verso, en el versículo 9, casi al final. Por eso Dios desea levantar nuestra casa, restaurarla, repararla. Vida arruinada, vida desesperada, vidas que están inclinadas al mal. Esa vida Dios las va a levantar por el remanente. Él quiere eso, Él quiere restaurar el lugar de su adoración. Entonces, veamos lo que dice los otros profetas respecto a esto. Veamos Isaías capítulo 2, versículo 1 y 4. Isaías capítulo 2, verso 1 y 4, dice, el que vi Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice que acontecerá en los postreros de los tiempos que serán confirmados el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y serán exaltados sobre los collados y correrán a él todas las naciones.
El versículo 3, y vendrá mucho pueblo y dirá, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, porque ha sido restaurada. Se fija, la casa está siendo restaurada y todo el mundo vaya. ¿Y qué pasa en esa casa? Nos enseñará su camino, caminaremos por su senda, porque de Sión, dice, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto trae un despertar, un anhelo. La palabra se hace viva. En el verso 4 dice que juzgará entre las naciones, reprenderá a mucho pueblo y volverán sus espadas en reja de arado, su lanza en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más, dice el texto, para la guerra. Sigamos viendo el verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbre traída del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También esta su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Entonces, lo que hace aquí el remanente, se fija, y esto lo habla el profeta Ageo, es un cambio. Se fija, la bendición se tiene que inclinar hacia sus hijos, y sus hijos tienen que hablar a Dios, a la nación. Tiene que haber un orden. Ese orden que va a haber en este planeta no lo va a hacer más que sus hijos, el remanente de Dios. Vamos a ver dos textos más referentes a este punto. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, y todo para el holocausto de Jehová. Esa es la adoración, se fija. Está restaurando el altar. Hay una restauración del altar. La grosura, las bendiciones son reconocidas. Quiero que veamos en Segunda Crónica, pero el capítulo 9, el versículo 3 y 7. Segunda Crónica, capítulo 9, versículo 3 y 7. Sabiendo que la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de su criado, los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos, las escalinatas por donde subía la casa de Jehová, se quedó ella asombrada. Fíjese. Y dijo el rey, ¿verdad? Es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superarás la fama que yo había oído. El versículo 7. Bienaventurado tú, hombres, y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces, proféticamente, no, aquí vemos que la sabiduría de Salomón fue impresionante. La restauración del templo fue impresionante. Pero lo que va a hacer es que esa sabiduría la tendrán también sus hijos. O sea, lo que tuvo Salomón, lo vemos por un hombre aquí en la iglesia de Dios, actuando con este poder, pero es para el remanente. Eso hará el avivamiento de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lo deseamos. Eso lo deseamos, fíjese, porque es el remanente de Dios. Y la gente va a querer ir. Fíjese que la reina de Saba viajó de un continente a otro para poder ver la grandeza. Así va a ser. Cuando está el poder de Dios, cuando está lo sobrenatural de Dios, gente de otras latitudes y naciones empiezan a llegar, porque un remanente buscó al Señor. Y vamos a ver el quinto aspecto que habla este libro de Esdras. El quinto aspecto que habla el libro de Esdras y dice: para que se nos diese vida
Eso dice aquí, para que se nos diese vida. Entonces, Dios desea avivar nuestras vitalidades espirituales. Las áreas que están muertas en nuestra vida comiencen a vibrar, comiencen a levantarse. Las áreas muertas en nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas muertas? Mire, las áreas muertas. La adoración, que la adoración en nosotros deja mucho que desear. La oración, que son oraciones secas, oraciones monótonas. El estudio de la palabra, estudiamos otras cosas, pero no estudiamos lo sobrenatural en buscar a Dios qué quiere hacer con nosotros. La consagración, el testimonio, nuestros dones, lo que Dios va a hacer con nuestra generación, el cambio de mentalidad será restaurada. Se fija, esos son los 5 aspectos que Esdras, por el remanente, que empezó a reconstruir el Jerusalén, están ahí indicados. Entonces, cuando hay vida en espíritu, nosotros respondemos a Dios. Cuando no está la vida en el espíritu, del espíritu, no podemos responder a Dios. Cuando hay vida en el espíritu, sentimos la presencia de Dios. ¿Se fija? Nosotros sentimos, se nos revelan los pecados. Cuando se nos revelan pecados, nos arrepentimos con profundidad. Y empieza algo en nosotros, a brotar la fe. Estamos vitalizados con el espíritu y empieza Dios a gobernar correctamente. Por eso, fíjense, ya no hay programa cuando hay un avivamiento. No es programa de hombre, no es programa inventado. No es activismo, porque no es algo que se programó. Es algo que nace del corazón de Dios. Esa agenda Dios la establece. Por eso es bueno el Día de la Madre, sí, es bueno el Día del Padre, es bueno el Día del Anciano. Incluso podemos hacer día de alabanza. Todas esas cosas son buenas, pero no es avivamiento. El avivamiento es un programa que nace en el corazón de Dios. Entonces, aquí comienza algo. La oración de nuestra vida aumenta y comienza la libertad. Señalo 4 textos para apoyar lo que dice Pablo en este remanente. Por eso en el remanente no todos entran. ¿Por qué no todos entran en el remanente? Porque no todos están dispuestos aquí a pagar el precio para un despertar, para un avivamiento. Nadie quiere sacrificar un año nuevo. Nadie quiere sacrificar un 18 de septiembre. Nadie quiere sacrificar un cumpleaños. Nadie quiere sacrificar un sancocho, un asado. Nadie quiere sacrificar, qué sé yo, un día de salida, un shopping por un avivamiento. Son personas que entienden, y esto es madurez, cuando logra tú el despertar y mira a tu alrededor que todo es efímero. ¿Sabes lo que significa efímero? Todo esto, lo que está al lado, es tan superficial. No se compara con esto el avivamiento. Por eso, para que Dios haga con un avivamiento, Dios tiene que escoger gente clave, gente que va a llevar el arca del pacto, espiritualmente hablando, en sus hombros. Por eso aquí que le aburre la oración. Por eso nunca es bueno invitar gente que se aburre en la oración. Nunca es bueno aquellos que no quieren estudiar y que vienen a estudiar por cumplir y no quieren estudiar. Eso nunca viene un despertar, no viene así. Un despertar viene porque hay una intención del corazón, porque hay un interés de cambiar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra sociedad, el mundo. Veamos Efesios 3, 16, 19. Efesios capítulo 3, versículos 16, 19. Dice el texto, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, a ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado, cimentado en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, fíjese, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, mire, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el apóstol, prosigo la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso habla. Y veamos Mateo 9:35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Eso es gracias que al despertar de Dios. Entonces, como podemos ver en estos puntos, aquí descubrimos la estrategia que manifestó Esdras, cómo Dios establece su propósito. Y su propósito es establecido en un remanente. Se fija, es establecido en su santuario. Hace que alumbra nuestros ojos y la condición espiritual sea restaurada. Y empieza a Dios a dar vida en el espíritu a esa gente. Entonces, no hay obstáculo. No hay obstáculo. Fíjese que no es por publicidad. Un avivamiento no nace por publicidad, por un programa de televisión, pagar una radio. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo plenamente del Espíritu de Dios. Sobrenatural. Yo estuve en un lugar donde le podría decir como la selva, como rústico, en un país determinado. Y los jóvenes iban a esa hora a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y este pastor me invitó a predicar ahí. Me decía, estamos viviendo un despertar en los jóvenes. Y yo calculo que cuando yo iba agotado porque hacía tanta calor, porque había 45, 48 grados de calor. Y la iglesia no era tan grande en estructura, pero no cabía, cuando llegamos no cabía joven. Y cuando entramos, ¿sabe qué? Entramos, aún persistía el calor, pero la mayoría de los jóvenes estaban adorando, otros estaban alabando, otros estaban cantando. ¿Y cuántos eran? Unos 500, 600 jóvenes, que no cabían más. No sabíamos quién era el pastor. No sabíamos quién era, no sabíamos quién, pero están todos metidos en la presencia, en la búsqueda de Dios, por un despertar. ¿Qué ocurría ahí en ese lugar? Tráfico, droga, fíjese, tráfico, droga, asalto, secuestro, pero Dios está usando esa iglesia para un despertar. ¿Se fija? Entonces, mire, estoy casi terminando la clase y la pregunta que debemos hacernos, y que esta es parte del estudio de lo sobrenatural de Dios. ¿Qué debo yo tener para que eso ocurra en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra vida? Y aquí deben anotarlo y subrayarlo fuertemente, porque no, creo que no lo voy a dar todo hoy. No creo que alcance. Y fíjese que se llama expectación.
expectación. Ponga la ley de la expectación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos todos nosotros? Debemos orar para que nos mande un espíritu de expectación. Porque Dios, cuando hay expectación, Él quiere hacer cosas a través de Él, en nosotros y con nosotros. Cuando hay expectación. Cuando hay expectación es el Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros. Por eso la expectación, lo estoy definiendo, la expectación ya. Cuando hay expectación, vuelvo a decir, Dios actúa, Dios baja, desciende a través de nosotros, en nosotros, con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Para eso tiene que haber expectación. La expectación es sinónimo de fe. La expectación es que mis ojos naturales ven la realidad, pero mis ojos de la fe ven los cambios. Por eso, ¿qué es la expectación de una perspectiva bíblica? De una perspectiva bíblica, la expectación es la habilidad para ver en el Espíritu, por el Espíritu, las cosas que Dios desea traer en nuestra vida. Eso es lo que es la expectación. La palabra expectación es llegar a un punto, esperar que algo suceda. O sea, esa persona va a ver algo que va a suceder. Es algo permanente y es algo continuo. Y eso sabe que por fe algo se va a soltar. La expectación enciende las promesas bíblicas de Dios, porque hay expectación. Mire, veamos una expectación en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 4. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Dice que estaban, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales le dijo, oíste de mí. Ahí hay expectación, están esperando algo recibir. Están en espera. Pero esa espera no es algo que es de ociosidad, de que no van a hacer nada. No es una espera ociosa. Y aquí vamos a ver, con esto ya estoy casi terminando la clase, 5 palabras griegas para esa palabra expectación, que no es la palabra que a veces la entendemos como ociosidad, no hacer nada. La palabra esperar es distinta a la nuestra. El esperar es con expectación. Entonces, la número 1, voy a mencionarla, es anameno. Anameno. Tal como la estoy pronunciando, anameno, todo junto. La palabra anameno significa esperar con paciencia y anticipar por adelantado. O sea, yo me voy a alegrar por adelantado, me voy a gozar por adelantado, me voy a reír por adelantado, estar expectante adelantado. Eso lo podemos encontrar, esta palabra anameno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, ahí está la palabra, anameno, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahí está la palabra esperar, esperar, espera que los cielos se abran. Espera que el Señor venga. Hay expectación. Ahí está la palabra anameno. La segunda palabra griega
La segunda palabra es apodechomai, tal como la estoy mencionando. Apodechomai. La palabra apodechomai significa esperar con intensidad y con ansiedad. Y esto lo podemos encontrar, esa palabra se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 23 y 25. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 23, 25, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ahí está la palabra, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no esperanza, porque algunos ven, hay quien esperarlo, dice el texto, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ahí está la palabra, la intensidad que tenían ellos. Hay una intensidad del espíritu. Hay una intensidad fuerte, que gimen, que saben que su cuerpo se está envejeciendo, pero anhela que este cuerpo va a ser glorificado. Y voy, la palabra es cada kilo es ekdechomai. Ekdechomai, todo junto. Ek es la letra E de elefante, de kilo, la K de kilo, ekdechomai. Y la palabra ekdechomai significa esperar algo con abierta anticipación. Cuando damos la bienvenida a alguien, esperamos con abierta anticipación cuando damos la bienvenida a alguien. Esta palabra se encuentra en Hebreos 11:10. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba, mire, porque esperaba la ciudad, ahí la palabra, esperaba, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos esperaban algo que se manifestara. Estaba dando la bienvenida. Es lo mismo que cuando nos va a visitar alguien. Nos preparamos el cuarto, preparamos la casa, compramos, vamos a hacer un almuerzo distinto, vamos a preparar el comedor, vamos a limpiar mejor la casa, etcétera. Entonces, está abierto, le dejamos, pero no sabemos la hora, solo sabemos el momento en que viene. Estamos esperando algo. Y esa palabra es Dechomai. Ahí tenemos las tres palabras, mis queridos, como podemos ver, que es tan importante tener esto en nuestra vida. La pregunta es la siguiente. La pregunta que debemos hacerlo, que ya en las dos anteriores voy a seguir enseñando. ¿Usted tiene esa expectación de lo sobrenatural de Dios? ¿Usted tiene la expectación de tal manera que está dispuesto a renunciar a un cumpleaños, una salida? ¿Se fija? Todo eso tiene un costo. Por eso todo esto tiene un costo. Este costo no lo van a pagar muchos. No, señor. Es cosa que usted pueda ver, mujeres, en Escocia. Es cosa que ustedes puedan ver mujeres que vivieron los inicios de los avivamientos. Eran mujeres que se levantaban a las 5 de la mañana y sin ninguna
un teléfono, sin celular. Solo se comunicaban y eran mujeres ancianas y oraban por un despertar en Gales. Fija, en Gales. Y ahí en Gales hay un despertar. Ellos esperaban que algo sucediera. Se daban cuenta que los jóvenes no estaban yendo a la iglesia. Esperar. Eso no es todo esto. Esto no es para todo. Sabemos que esto no es para todo. Sabemos que algunos no tendrán la madurez para llegar a ese nivel. Algunos no van a tener la madurez para llegar a ese tipo de despertar, ese tipo de expectación. Por eso que esta clase puede a nosotros hacernos ser partícipe de que algo sobrenatural comience a suceder dentro de nosotros, como iglesia, como matrimonio, como familia. Que algo va a ocurrir, que algo va a suceder, que algo va a afectar nuestra ciudad, nuestra familia. Por eso pedimos al Padre que se fije en nosotros, y que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él nos demanda. Esta es la clase de hoy. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él ponga ese interés en nuestra vida. Padre, estoy enseñando cosas que están en las Escrituras. Señor, pone un despertar en nosotros. Aún en la sequedad espiritual, aún en la sequedad emocional, la sequedad en la alabanza, el de no regocijarnos, estar más cerca de ti. Pero como podemos ver, Señor, está escrito que por ese despertar tú traerás y generarás cambio. Y esos cambios comenzarás con nosotros, por nosotros. Y el Espíritu Santo actuará con nosotros. Por eso pido, Señor, que este estudio, que esta clase nos haga pensar, meditar. Señor, tú llamaste a Esdras. Tú llamaste a hombres, Señor, a Nehemías, para que pudieran restaurar una ciudad que estaba destruida producto de su rebeldía. Que eso sea de nosotros, de dejar de lado cosas personales por este despertar. En el nombre de Cristo oro. Amén y amén. Que la finalidad de este estudio, que sea los domingos que algo va a ocurrir en su propia vida personal, en su propia casa, en las simples oraciones que a lo mejor usted hace y que nadie la ve, que nadie lo ve, pero con esa intención, con esa intencionalidad, no me cabe ninguna duda que el Señor va a comenzar. Fue así como Dios comenzó con Ana. Y fue el templo, incluso el sacerdote ya la trató de ridiculizar, porque creía que su congoja era tan fuerte que estaba ebria de dolor. Y el profeta, el sacerdote, le dice, mujer, ¿por qué tomas tan temprano? Y le dijo, no es que esté tomando, sino que mi dolor es demasiado grande. ¿Cuál era la intención de ella? La intención de ella era tan limitada, pero era la intención humana. Pero fíjese, con esa intención de buscar al Señor, ¿de cuántos años? De buscar al Señor de todo corazón. Ella quería ser madre, pero nunca pensó que esa respuesta iba a generar un cambio social, un cambio en la nación hebrea, un cambio en la monarquía, por ese niño que ella iba a traer al mundo. Y lo más fuerte fue que ella lo iba a entregar a Dios. Lo que ella pidió lo entregó. Y ahora que lo que entregó, Dios le dio 5 hijos más. Eso hace Dios con nosotros. Cuando dejamos de lado las cosas
que son a veces tan fuertes y personales y la dedicamos al Señor.